Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la entrevista número 74 del canal de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes. Un espacio para pensar, preguntar y maravillarse. En esta sección hablamos de la trayectoria profesional de las personas que están inmersas en este mundo de filosofía para niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión nos acompaña Francia Ivette Macías Quintero. ¿Cómo has estado, Francia? Hola, pues contenta, un poco nerviosa, feliz de acompañarte porque yo ya había visto en otras ocasiones tus videos y era como la invitación, pues me dio mucho gusto. Muy bien, gracias, qué bueno que me alegra de escuchar de que sigas algunas entrevistas, ahí sigas el canal, y bueno, pues llegó el momento en que tocó la tuya. Pues ya tocaba. Muy bien, y antes de empezar, nada más comentar un poco de los promotores de este proyecto. Primeramente, pues tenemos el del Centro Tlatelolmatini, es un centro independiente de filosofía para niños, pero que está en colaboración con Marfil, Centro de Pensamiento y Ciudadanía Creativa. Al igual lo promueve CELAFIN, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, y la comunidad internacional LITMA. Y una vez dicho los promotores, pues vamos entrando en materia. Y a ver, cuéntanos, Francia, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus estudios? Vamos a ver todo ese preámbulo antes del conocimiento de filosofía para niñas y niños. Bueno, mi primera como carrera fue precisamente la licenciatura en filosofía. Ahí fue donde conocí el proyecto. Yo vivo en Colima y entonces la Escuela de Filosofía que está en la Universidad de Colima estaba realizando en ese tiempo talleres de filosofía para niños y niñas en los fines de semana, los sábados. Entonces, ahí conocí yo el proyecto, esa fue mi primera carrera. Después hice el diplomado de filosofía para niños. Creo que fue como después de la carrera, una de las primeras cosas que realicé. Estuve trabajando en cultura, haciendo proyectos sobre recopilación de historias, y después hice una maestría en educación básica, en donde justo como mi eje principal fue comunidad de indagación como base del trabajo para revisar teatro en primarias, ¿no? O sea, el tema central era teatro, la metodología siempre fue comunidad de indagación. Y después de ahí hice algunos talleres con, por ejemplo, Ángela Satio sobre creatividad. Y en realidad hice mi capacitación también para como formadores hace unos años. Siento que eso necesita actualización, pero de ahí yo siento que filosofía para niños siempre ha ido como muy, muy de la mano con todo lo que hago, o yo más bien nunca he querido soltar la mano de eso. Entonces, si en momentos me dedico más un poco a la docencia, como es ahora, ¿no? Soy maestra de telesecundaria, y entonces mi trabajo en filosofía casi siempre va en espacios que tienen que ver con la docencia. Y actualmente es un poco lo que hago.
Muy bien, excelente, Francia. Vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que nos vas comentando. Me llama mucho la atención, sobre todo comparándolo con las entrevistas anteriores. Nos comentas que estudiaste filosofía y en varias entrevistas me han dicho las personas que he entrevistado, que varios han sido filósofos, que conocen filosofía para niñas y niños hasta después de la carrera. ¿Sí? Hasta después me ha tocado, la mayoría ha sido así. Algunas excepciones, pues tú vas a hacer el caso, lo conociste dentro de la carrera con esos talleres que comentas y que ya después cursaste ese diplomado, porque ahí me comentaban ellas, no, pues es que en la carrera fue como muy teórica, como que muy academicista, pero ya con filosofía para niños fue algo más práctico, ¿no? En tu caso, ¿también vistes esa diferencia o por el hecho de haber tomado el taller dentro de la carrera fue menos o cómo fue, verdad? Yo, o sea, creo que a final de cuentas no hay mucha diferencia sobre lo que ofrecían como formalmente en la carrera, pero la escuela estaba iniciando a interesarse, Ujú. o sea, te estaba hablando de hace, no quiero sacar la cuenta, pero ya hace ya muchos años, estaban interesándose como en algo que es como las prácticas, ¿no? O sea, la carrera y hacia dónde aplicamos y dos cosas han estado como haciendo, o sea, se han vuelto parte, entiendo, de la escuela de filosofía. Ha sido uno, las consultorías filosóficas y dos, Mm, el trabajo de filosofía para niños. En oh, ese momento, creo que en lo que estaban entrando era en el trabajo de filosofía para niños, que cuando, me acuerdo bien que cuando inició, no es que se llamara filosofía para niños los talleres, solamente se daban talleres de filosofía en, ah, ¿cómo se llama? Para chicos y chicas, y, y a partir de ahí, no sé, no estoy segura yo de cómo fue el contacto, pero María Teresa de la Garza empezó a ir a dar talleres y ahí fue donde yo ya entré de lleno con la metodología y en donde la escuela además hizo esta labor de, ¿cómo se llama? Como de traer y de mantener, porque todavía se mantienen los cursos, los talleres, todo dentro de la escuela. Y, por ejemplo, también en esa parte, creo que la escuela empezó a interesarse en la parte de las consultorías, incluso ujú. hay, hay una persona ahí fija para hacer consultoría filosófica. Y creo que ahora entiendo, es una de las líneas que tiene ya como de base la escuela, ¿no? Pero inicialmente no estaba como dentro del plan de estudios o de la sábana que ofrecían, sino eran todas estas conferencias, charlas, talleres y diplomados extras que llegan, pero creo que sí se han volvido parte como del mundo académico formal de la escuela. Ah, qué padre que pase eso, ¿verdad? Porque muchas veces como que está como optativo, pero lo bueno que ya está ahí de lleno, se sigue manteniendo aquello que comenzó como una iniciativa y qué bueno que se promuevan las prácticas filosóficas. Ahí comentabas de María Teresa de la Garza haciendo un Sí. anuncio, tenemos una entrevista de ella para que después de terminar de ver esta, retomen a ella por si no lo han visto. Y bueno. A partir de ese contacto con el taller, ahí nos comentabas que continuó un diplomado, ¿no? Ya después, ¿verdad? Después de la carrera. ¿Cómo fue Sí, la experiencia en ese diplomado? pues justo, o sea, empezamos como dando talleres, se empezaron a dar talleres y de taller y taller y taller en algún momento venía como la parte de hay que acreditar formalmente esto, ¿no? Mm, Y en ese momento eran solo talleres, no recuerdo que hubiera, por ejemplo, no recuerdo que tuviera documentos en como de más allá de las constancias de participación y mm, demás. Creo que la parte más fuerte de lo que de cuando yo conocí y yo me empapé de filosofía para niños fue ahí. mm. Pero después, la hija de Mariter, que también es Tere, Ah, sí, sí.
tiene también ¿cómo se llama? Un diplomado, y entonces para terminar y formalizar esto, ya tomamos el diplomado o sea, yo y otras personas, ¿no? Tomamos el diplomado con ellos para poder formalizar esa parte. Entonces, digamos que ya en ese tiempo yo ya me sentía como empapada, y además ya habíamos estado trabajando, como siempre estuve trabajando como por pequeños talleres, ¿sabes? Creo que una de las cosas que tengo muchas ganas de hacer es como de establecerlo y mantenerme una trayectoria larga, porque casi siempre he estado haciendo aplicación de filosofía para niños para los momentos en los que es necesario, ¿no? Que además son muchos y que no todas las veces se puede. Y entonces, uno de estos deseos es como mantener, incluso siempre pensé en esta posibilidad de poder albergar, o sea, que fuese trabajar en una escuela que albergara la metodología de filosofía para niños, como sé que algunas escuelas lo hacen, ¿no? Que la metodología se convierte en parte muy esencial de su trabajo. Pero pues también el mundo del trabajo, o sea, uno va de un lado a otro hasta que encuentras un sitio donde te estableces, y implica muchas cosas, ¿no? Ya no tengo como tan fresca en qué momento fue esta capacitación como formadora de formadores, que llaman, ¿no? Pero esto de poder hacer este proyecto que yo quiero un poco más a largo plazo implica precisamente formar a personas, hacer que conozcan la metodología y poder trabajar, y eso creo que ha sido la parte un poco más compleja de trabajar en talleres, que a veces implica que debas de tener un equipo más grande, y eso implica capacitaciones, y es algo a lo que no he tenido espacio de entrarle como al 100%. Y pues ya después de ese diplomado, yo me enfoqué un poco más en la parte también de otro trabajo que tengo, que es un trabajo, pero es el activismo social. Y entonces estuve como muy encaminada a ese lado, y ya, o sea, regreso a la docencia, he estado un poco así. Ahí me pongo a pensar, sobre todo en esta parte, bueno, regresándome un poquito a lo del taller, a lo del diplomado, ¿cómo se conectó con tu infancia? ¿Sí? ¿Cómo se conectó con esa niña Francia y Beth que estaba en la primaria, no sé, en el preescolar? ¿Qué conexiones hubo? Cuando hice el diplomado, Sí, o desde los talleres, ¿verdad? yo, fíjate que cuando estuve en un proyecto de creatividad con Ángela, no era un proyecto, era un taller en Querétaro con Ángela Sátiro, fue una pregunta que yo hice, justo como qué vinculación había entre una niña, ¿no? Entre una de niña, y qué parte estábamos como cumpliendo ahí. Yo, como en mi infancia, siento que a mí me dejaron hacer muchas preguntas. Entonces, no era algo como que no fue muy orgánico estar ahí. Creo que también la parte de estar en la carrera de filosofía fue muy orgánico. También en mi experiencia, por ejemplo, con los libros, creo que era algo que yo llevaba desde chiquita. Siempre me gustó la lectura desde pequeña, y me acuerdo que sí, o sea, yo he pensado en cómo nosotros cuando, a ver, déjame darme una pausa para estructurar esto. O sea, Adelante. yo
Sí pienso que resolvemos un poco como cuando somos niñas, ¿no? Y que nuestra experiencia infantil determina y, ay, estoy dando muchas vueltas. Lo que quiero, ay, es Esto es que como la base, ¿no? La experiencia infantil de la sí, experiencia adulta. sí, y un poco, creo que lo que quiero decir es que siempre en las cosas que uno aprende dice, ¿qué tal si esto me hubiera pasado desde que era niña? O sea, Sí, ¿cómo hubiera sido yo sí. de tal o cual manera? Pero creo que en mi caso era como de, hubiera sido muy bonito, pero no hubiera sido tan distinto, ¿sabes? Porque siempre, porque la cercanía un poco como con la lectura, con la literatura y con la libertad que tuve para ser preguntona o para indagar y demás, creo que eso facilita mucho. Por eso creo que también es como súper importante en las infancias, ¿no? Facilitar o tener estos espacios. Yo ligándolo un poco como con todo el trabajo que he estado haciendo en la docencia, como tenemos el adultocentrismo súper pegado, ¿no? Y es muy difícil para quien no ha tenido ese contacto y ese diálogo con otros adultos desde pequeños, siento que ahora de adultos cuesta mucho trabajo desprenderse de esa idea de cómo podemos dialogar. Escucho muchísimos prejuicios sobre que los niños y las niñas no entienden algunas cosas, ¿no? Sí, sí, Escucho muchas veces por ejemplo, negarles tomas de decisiones porque asumen que no han pensado sobre consecuencias y demás. Y siento que a veces no se permiten tanto el diálogo, que a través del diálogo tú puedes ubicar eso, ¿no? Entonces, siento que sí ha impactado mucho. Por ejemplo, cuando conocí materiales y luego supe que se podían hacer materiales, o sea, que yo podía crear como mis propios materiales, yo creo que fue ahí cuando me explotó un poco la cabeza porque yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Y no sé si eso responde un poco a tu pregunta. sí, 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 sí. Y inclusive me pongo a pensar, ¿no? Porque yo me había hecho también esa pregunta, ¿cómo hubiera sido mi infancia, mi adolescencia, si hubiera conocido la propuesta de Littman y Char? Ajá. Sí, también tuve un espacio donde con acceso a la lectura, aunque siento que me faltó un poquito más lo de la parte de incentivar, lo de las preguntas, lo de las habilidades de pensamiento. Pero se me hace muy, muy interesante lo que nos comentas. Hace ratito se me olvidó mencionar, habías hablado de la hija de María Teresa de la Garza, de Maritere. También tenemos una entrevista de ella, y de hecho de María Teresa de la Garza tenemos dos. Se me estaba pasando que también vimos un proyecto 14 para 14, me parece que así se llama, si no mal recuerdo. Entonces, y de Maritere también tenemos dos, aparte de su entrevista de trayectoria profesional, lo de Home Speed, de la aplicación filosófica. Entonces, ahí tenemos esas entrevistas. Y bueno, hace ratito nos habías comentado que habías hecho la maestría en educación básica y que en ella hiciste una tesis enfocada a, a esta parte de la relación. Yo lo entendí así, la relación de la comunidad de indagación con el teatro en primaria, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el planteamiento del problema o cómo te inspiraste para llegar a esa culminación, a ese desarrollo de ese proyecto de investigación? Sí, yo trabajé, la tesis está enfocada en revisar habilidades de pensamiento. Mi maestría es una maestría en educación básica con especialidad en habilidades de pensamiento. Ok. Entonces, yo estaba trabajando en ese momento en primarias, porque además la maestría pues implicaba que yo estuviera como un poco de base en el salón, pero estaba trabajando en el área de artes. Entonces, de artes pues daba todo, artes visuales, teatro, danza y música en primarias, que es
de alguna manera muy sencillo, muy ameno, muy juguetón de dar, ¿no? Y yo en el tiempo que llevaba dando clases había notado que tenían como muchas dificultades para hacer esto que inicialmente yo había identificado como una especie de traducción del lenguaje o sea, del lenguaje normal del literario al lenguaje teatral y cómo representar algunas ideas como en teatro. Inicialmente la tesis tenía que girar en torno a eso, pero hubo un movimiento de escuela y cuando regreso a ver la problemática sigue siendo sobre habilidades de pensamiento, pero ya más sobre el trabajo de sí traducir las historias, pero ya más enfocado a describir y a identificar personajes y demás. Entonces, yo algo que tenía muy claro del trabajo en ese momento era que lo que quería trabajar era comunidad de indagación en el aula, ¿no? Y toda la parte de análisis, esto que hacen o sea, que después he ido conociendo un poco más sobre teatro, pero este momento en el que pones la obra de teatro a la mesa y se desglosa, se analiza, se habla sobre los personajes, qué es lo que van a hacer y cómo son, para saber cómo lo van a representar, ese trabajo que se hace fuerte, esa era la parte en la que yo estaba implementando comunidad de indagación ahí, ¿no? Nos sentábamos a hablar y nuestro texto base era precisamente la obra que íbamos a representar. Y en ese momento fue como más interesante para mí el trabajo porque no utilizamos una obra de teatro que estuviera ya elaborada, sino que a través de esta indagación, en realidad los chicos y las chavas lo que querían hacer era representar una obra que ellos y ellas, para ellos tenía sentido, ¿no? Y que era una experiencia personal. Entonces fuimos construyendo de experiencias personales la obra, pero todo era como la comunidad de indagación era la metodología como base para poderla llevar. Y entonces pasamos de este ejercicio sí pedagógico en el sentido de escuela a escuela, a como luego la parte filosófica de hablar de la metodología, ¿no? Para poder hablar, estructurar, resolver dudas e incluso darle como el sentido simbólico de qué era lo que estaba haciendo cada personaje, cómo iban, por ejemplo, esta parte de en el teatro, cómo representamos cosas que no podemos, que en un texto sí se pueden desglosar, pero que en un texto escrito se pueden desglosar, pero que en el teatro tienes que convertirlas en símbolos, ¿no? Los espacios, ¿cómo se llama? La escenografía, etcétera. Cómo van a ser nuestros vestuarios, que si vamos a representar a un fantasma, pues no es nada más ¿cómo se llama? Una sábana. Ajá, como la sábana, o no nada más lo vamos a poner como de blanco, y si lo ponemos de blanco es como ¿por qué? Entonces, ese fue el tipo de trabajo que yo metí de filosofía para niños en ¿cómo se llama? En la tesis, y ya de ahí en más fue toda la parte como académica de lo que estaban trabajando como contenidos de la escuela y demás. Entonces, por ahí fue. Yo me acuerdo perfecto que cuando entré, yo lo más claro que tenía era que quería trabajar comunidad de indagación en algún área en la que tuviera problemáticas, porque era un poco la guía o la línea que tenía también la carrera, que era una maestría como en acción, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, lo relacioné inmediatamente, me creó sentido de una frase que encontré tuya en la página de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Encontré, bueno, esta foto y encontré esa frase que das de tu concepto personal de filosofía para niños, que la voy a leer. Pienso que filosofía para niños y niñas es una forma activa de adentrarnos, comprender y mirar el mundo.
Esta mirada involucra dos ideas universos importantes. El pensamiento es acción y la reflexión es diálogo. Entonces, eso último, esas dos ideas universos, lo relaciono mucho con lo que nos acabas de comentar, con esa relación entre una comunidad de indagación y el teatro, ¿verdad? De cómo llevar esta congruencia entre la teoría y la práctica del pensamiento a la acción. No sé si quieres comentar algo con respecto a tu frase. Ay, tenía mucho que no veía esa imagen. Pero creo que sí es, o sea, esta idea de que el pensamiento es acción es un poco también como contra la idea de que pensar es un asunto solo de ociosos, ¿no? Aunque le tengo como gusto al ocio y el ocio es necesario y todo, pero como es un poco como contra esta idea, ¿no? Pensar implica hacer, incluso, por ejemplo, creo que una de las cosas ahorita que estoy como conectando, una de las cosas más difíciles a veces cuando estás en grupos nuevos de comunidad de indagación, tanto de jóvenes como de adultos, son permitir los espacios de silencio, porque los silencios, qué complicados y sabemos que quien está en silencio no está inactivo. O sea, están pasando muchas cosas dentro de su cabeza y estamos dando un tiempo precisamente para la reflexión, ¿no? O sea, para poder estructurar esto que te decía, tal vez, dame un momento, y esos espacios de silencio, o sea, creo que ha sido como el reto más complejo, el reto que se repite en permitir tener espacios de silencio cuando estamos en las comunidades de diálogo, ¿no? O sea, y yo de eso me acuerdo muchísimo de, ¿cómo se llama? De Tere de la Garza, Maritere, porque ella, no me acuerdo cómo lo decía, pero lo enfocaban mucho. Ustedes permitan y dejen eso, el silencio, no sé, es como le tenemos miedo como adultos a no, al silencio, pero en realidad están pasando cosas. Entonces, esta idea de pensar es hacer, y también que es a través del diálogo como se produce la reflexión, o sea, y la confrontación, ¿no? Muy interesante. Me hiciste recordar también esa parte del silencio, ¿no? Con un grupo de maestros platicábamos eso de los silencios filosóficos. Recordé también un término, ¿no? Ay, nada más que no me acuerdo del nombre completo de la persona. Ya también la entrevistamos. Y una disculpa. Sí, Gloria, pero no es Arbonés, es otra Gloria, que nos comentaba de un término griego, epogea, algo así. Ajá. Creo que se relaciona, ¿no? También con ese silencio, ¿no? Si no mal recuerdo, si no me corriges. Y se me hace muy interesante lo que nos comentas de ese pensar en acción. Yo ahorita estaba recordando a Dewey, que comenta aprender haciendo. Yo dije, lo puedo resignificar, pensar haciendo, ¿no? Ajá. Y también hacer pensando, ¿no? También creo que hay mucho vínculo en ello. Y bueno, a partir de lo que nos comentas, nos habías mencionado que esa tesis la hiciste en primaria y que también has trabajado en telesecundaria, ¿no? Sí. ¿Cuáles han sido los retos de llevar las comunidades de diálogo tanto a primaria como a telesecundaria? Pues yo he estado trabajando, o sea, trabajé en primaria, hice la maestría, termino mi trabajo en primaria porque voy al área incluso de bachilleratos y secundarias, y empiezo a trabajar en un colegio particular en donde hubo un momento en que se tenían que dar como clubes, ¿no? Entonces yo dije, claro, filosofía para niños, ya estuvo mi club, se acabó. Y sí lo llevamos a cabo dos ciclos, y ahí fue en donde empecé como a decir, ay, mira, como enmarcar, ¿no? A definir, a decir filosofía para niños y niñas en este espacio, ¿no? Esa parte fue muy interesante y ahí empecé a conocer
por ejemplo, los materiales de Wonder Ponder, que yo creo que el que más tengo presente, porque es el que más se repite para trabajar, son unas tarjetas sobre Mundo Cruel. Sí. Y hubo un momento, bueno, yo trabajo varios años en ese colegio y después entro a telesecundarias, que es mi trabajo final, ¿no? O sea, es mi trabajo de base ahorita. Y ahí entré a una escuela en donde había como muchos temas de bullying y de violencia, ¿no? Estábamos en un momento post pandemia, el alumnado estaba asistiendo poco, o sea, había como muchos esfuerzos de las maestras y los maestros de ahí como para volver a la dinámica y este asunto como de la convivencia después de que habían parado y de que además, pues, muchas cosas se movieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, como en ese momento empezamos a tener problemas de convivencia en la escuela y estaba una directora muy entusiasta y yo le dije, oye, ¿por qué? O sea, yo ofrecí como de, ¿por qué no trabajamos esto con materiales de filosofía para niños y niñas y niños? Y entonces le conté a ella primero y le mostré como los materiales que tenía y le platiqué y demás y dijo, va, ¿no? Y entonces asignamos un espacio para trabajar específicamente sobre el material de Wonder Ponder, ¿no? Entonces estábamos cada semana dedicábamos un espacio de un poco más de 1 hora para el trabajo y la reflexión, y eso fue durante los últimos meses, porque yo entro a esa escuela como a la mitad del ciclo escolar, ¿no? Y se notaba, me gusta mucho cuando en un grupo nuevo es difícil a veces que empiecen a agarrar este rol como de comunidad entre ellos y ellas, ¿no? Pero cuando ya llevas tiempo trabajándolo se nota mucho, ¿cómo se llama? Como el ping-pong en el diálogo, y es cuando más uno aprende o cuando más ellos se empiezan a confrontar, ¿no? Y ya como de las otras experiencias, yo ya llevaba como claros algunos conceptos formales para enseñarles, de la metodología, ¿no? Sobre la argumentación, un contraargumento, dinámicas un poco para la participación, porque en ese caso pues era un número más grande que lo que yo había tenido en los talleres. Ok. Y ahí empezamos a trabajar así. Cada grupo y cada experiencia de esos talleres ha sido súper distinto. En una de las primeras, lo que habían decidido era como terminamos haciendo como unas réplicas de esos ejercicios de Mundo Cruel. ¿Tú ubicas el material de Wonder Ponder? Sí, sí. Ya ves que son tarjetas. Ya está. Siempre están a la mano. Pero estas tarjetas en las que parece que todas las cosas, ellos decían, es que parece que es un mundo al revés, ¿no? Y entonces decidieron hacer igual tarjetas, pero como en formatos más grandes, con pintura, del mundo al revés, sobre los temas y las cosas que ellas y ellos querían trabajar. Y en telesecundaria, eso fue como en el cole, y en telesecundaria, ellos iban más por la onda de la reflexión, mucho. O sea, ahí llevábamos mucho tiempo en discutir y en poder llegar, por ejemplo, a acuerdos sobre los buenos tratos, que es a donde llegamos esa vez en esa primera escuela. Y después, otra vez el trabajo, me muevo de escuela porque pues en la Secretaría de Educación tú te mueves o a necesidad o a porque te toca estar en otro sitio, ¿no? Entonces, entré en una escuela en Minatitlán, donde trabajo actualmente en Agua Salada, y ahí también yo pues traía fresca la experiencia de Tecumán,
pero aquí fue mucho más difícil. Los grupos no estaban como ser acostumbrados a debatir y a opinar, que es lo que creo que más ha costado trabajo, como que abran, que no opinar, sino esta vulnerabilidad que se produce cuando abres tu opinión a un grupo, ¿no? Entonces, fue difícil trabajar de la misma manera, y en lo que más he aplicado ha sido cuando cambia esta nueva dinámica de la nueva escuela mexicana. Sí. Descubrimos que al inicio de ciclo escolar ellos proponen asambleas, y además todo se torna bajo la idea de comunidades, ¿no? Sí. Comunidad de aula, comunidad de territorio, comunidad para todo. Entonces, yo me acuerdo cuando empezó la nueva escuela, es que yo esto ya lo conozco. O sea, yo sí, así como yo me he sentido un poco como un pez en el agua en ese sentido, porque incluso además como muchos procesos, temas y procesos de reflexión que se piden, aunque lo mencionen con otros nombres, como el pensamiento cuidante está ahí, ¿no? Sí. Pensamiento crítico está ahí, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar para poder resolver el tema de las problemáticas que tenemos que abordar. No sé si en esto ubiques cómo están trabajando, o te puedo contar un poco cómo estamos trabajando. Adelante. Bueno, la nueva escuela mexicana menciona que a inicio de ciclo escolar, que en general el plan de estudios tiene que bajarse o concretarse a través de resolver o abordar problemáticas que tengamos, que sean de nuestro territorio, ¿no? De las comunidades de las que recibimos alumnos, porque en la escuela donde estoy recibimos alumnos de 3 comunidades. Entonces, trabajamos sobre las 3, ¿no? Problemáticas que hay entre las 3, problemáticas que tengan en común en la zona. Son escuelas de comunidades rurales, ¿no? Y entonces tenemos que abordar qué problemáticas son las que vamos a abordar, aunque no se resuelvan, ¿no? Y para eso, o sea, comunidad de indagación, toda la primera semana de inicio de ciclo, y durante los siguientes, ¿cómo se llama? Trimestres, cortes, formalmente ahí he metido comunidad de indagación, ¿no? O sea, se hace un corte y hay que volver a hablar de avances, problemáticas, qué fue lo que vimos y cómo hemos resuelto esos temas. Pero este proceso de conversar para poder decidir, priorizar, y compartir cuáles son nuestras problemáticas, cómo encontrar comunes, todo eso se hace a través de esa metodología, ¿no? Entonces, y ahí es donde ha surgido, o sea, yo siento que hemos tenido como mucho éxito porque el alumnado está súper involucrado en esta toma de decisiones sobre qué cosas son las que vamos a abordar. Una vez que decidimos las problemáticas, ya dentro de cada grupo también hay como pequeñas asambleas en donde vemos y se toman decisiones sobre con qué disciplinas, con qué campos formativos podemos conocer, abordar o resolver esas problemáticas, ¿no? Hay problemáticas que pueden ser muy sencillas, en el sentido de tal vez nada más en la escuela, sabes que nos fue muy mal en el examen de biología y queremos mejorar sobre tal o cual concepto, y entonces nos enfocamos en eso y lo tenemos con una problemática de aula, ¿no? O tenemos un problema de, por ejemplo, algo que se ha repetido mucho en la comunidad donde estoy, no hay un centro de salud. Sí lo hay en las comunidades como aledañas, las dos están a los costados, pero en la escuela suele haber muchos alacranes. Entonces, pues un alacrán no es algo a lo que puedas decir, ay, voy a esperar a que nos pase. Entonces, alacranes, caídas y demás tienen que ser atendidos en las
como en las otras comunidades, ¿no? Y ahí se involucra también como un tema de protocolos de traslado, de estudiantes, de Entonces, el tema de no hay un centro de salud aquí, fue hace desde hace 3 años ha estado como latente, pero cada año ha tenido un enfoque distinto, ¿no? En el primer ciclo lo que se decidió era que íbamos a aprender a hacer gestiones y además a investigar qué era lo que necesitaba la comunidad para poder tener un centro de salud. Entonces, un poco la investigación que hicieron y el aprendizaje iba por ahí. Pero en este último año, por ejemplo, ya habían dicho, bueno, es que ya investigamos por qué no hay un centro de salud, que no vamos a poder llevar un centro de salud, incluso que las autoridades municipales es difícil que lleven el centro de salud, que lo creen ahí, ¿no? Pero sí cambió un poco en torno a qué vamos a hacer y cuáles son nuestras prioridades al no tener el centro de salud, ¿no? Entonces, ellos decían dos y una tiene que ver, ellos decían enfermedades largas. Y era como de, ¿a qué nos referimos con enfermedades largas? Pues eran enfermedades crónicas. O sea, las personas que han tenido enfermedades o que tienen diabetes o que tienen, han tenido casos de lupus, y así como qué enfermedades tenemos aquí que son largas y que no se atienden. Y luego las emergencias, que fue lo que más resonaba, ¿no? Entonces decidimos, porque lo decimos entre todos, que primero íbamos a empezar con tomar un curso de primeros auxilios, para poder saber cómo reaccionar y qué hacer en asuntos de emergencia, y que ese curso de primeros auxilios tenía que aplicarse al alumnado, tenía que aplicarse a docentes y tenía que aplicarse a personas de la comunidad que pudieran ser como los primeros, en primeros auxilios le llaman algo como primeros respondientes, ¿no? Entonces, toda esta estructura de cómo abordar eso se llevó a cabo con esta metodología, ¿no? Qué interesante. Haciendo una recapitulación, bueno, no tanto recapitulación, pero estaba viendo cómo filosofía para niños de alguna forma se fue involucrando en diferentes aspectos educativos, ¿no? Dentro de materias, como comentabas, del teatro, de las artes, ¿no? Como un enfoque transversal y también como algo en específico, como los clubes que habías comentado. Y volvemos en esta parte transversal, aunque más desde un enfoque interdisciplinario, a partir de los proyectos que recomienda la nueva escuela mexicana. Y se me hace muy interesante, ¿no? Esa parte de cómo hay compatibilidad entre filosofía para niñas y niños y la nueva escuela mexicana. Y bueno, Francia, pues vamos cerrando poco a poco nuestra entrevista. Habías comentado hace un momento que realizas un activismo social, ¿no? Que tienes un colectivo, ¿me dijiste es una colectiva? Sí, ¿verdad? Y yo tengo duda, porque ahí me comentabas, ¿no? De que ahí se enfoca sobre la promoción de los derechos humanos, la sexualidad. ¿Está relacionado con filosofía para niños o utilizas algunas herramientas dentro de esa colectiva? Pues yo creo que formalmente quizás en los talleres, pero creo que hay una dinámica distinta cuando trabajamos porque además el tema un poco es distinto. Estamos cumpliendo este año 10 años con la organización, se llama Colectiva Decide, somos promotoras y defensoras de derechos sexuales y reproductivos
sí de mujeres, pero como de los derechos sexuales y reproductivos en general. Hace 3 años, ya casi 4 años, que nos constituimos como una organización, digamos, como más formal, como una ACE. Y desde ahí hemos estado trabajando. Siempre hemos hecho como trabajo de calle de difusión, de atención a violencia. Y sí hemos, por ejemplo, tallereado, pero creo que a veces, como los talleres tienen como si fueran sus propias metodologías, ¿sabes? Sí. Sí hay indagación, pero yo no recuerdo haber como profundizado tanto en esto, pero pienso, o sea, cuando la filosofía es como el agua, o sea, se mete y se mete, dicen como la humedad, ¿no? O sea, está siempre presente. Creo que alguna vez, cuando estábamos intentando como crear juegos, ¿no? Siempre hay como adaptaciones, la lotería, pero sobre tal tema, un memorama sobre tal tema, y entonces estábamos platicando de qué posibilidades teníamos de crear nuevos juegos, como juegos de mesa que hablaran sobre temas de derechos. Y ahí siento que otra vez un poco como Wonder Ponder o las tarjetas de Wonder Ponder, yo decía, es que podemos hacer algo similar o las dinámicas similares, y yo empecé a trabajar con una compañera como tratar de estructurar un juego que tuviera que ver con autonomía, con el autoconcepto, como con un tema de identidad y de formación de mi identidad, como en ese sentido relacionado con la filosofía, pero nunca fue como un trabajo en donde yo dije, ay, sí, aquí está. La filosofía, como sí lo he identificado muy claramente en otros espacios de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, creo que no ha sido tanto en el activismo social. Me lo voy a quedar como, como anotado como trabajo, porque yo estoy segura de que hay más ejemplos de momentos en los que sí, claro, pero no los tengo tan presentes. Muy bien, entonces ahí como una meta, ¿verdad? Sí. Y también a lo largo de la entrevista nos has mencionado algunas otras metas propias. Yo noté aquí lo de la escuela filosófica, ¿no? De establecerlo formalmente, lo de la formación de docentes también. No sé si nos quieres comentar sobre alguna otra o profundizar en alguna de las que ya se comentó. Fíjate que yo creo que ahora, como en esta parte como laboral, yo siempre he tratado de meter filosofía, pero más bien siento que lo que quiero en algún momento de la vida es como dedicarle específicamente a filosofía. O sea, dedicar un espacio, dedicar tiempo y dedicar como mente, ¿no? Emoción en ello. No sé si sea a través de, por ejemplo, siempre hay la posibilidad de crear un espacio, un taller. Trabajé un tiempo en salas de lecturas, en casa, ¿no? Entonces, sí, volver un poco a esa dinámica de salas de lecturas. Pero, por ejemplo, algo que creo que es súper necesario y que ha sido como lo que tengo más presente, vinculado también con el trabajo, ha sido la formación de docentes, ¿no? Para poder trabajar formalmente o mejor en indagación, y también por las problemáticas que te digo del adultocentrismo que yo veo muy incrustado en compañeros y compañeras. Creo que filosofía es muy amable para poder, ¿cómo se llama? Como quitarte esas capas y hacer el cuestionamiento, ¿no? Porque cuando quizás por medio del activismo, el activismo es más confrontativo. Y filosofía, por eso digo, es como muy amable para dar un espacio de reflexión y poder
cada quien decir, las cosas están mal por este lado, pero caer en cuenta de eso. Entonces, sí es mi interés. Sí estuve formando, o sea, tuve sesiones de formación de filosofía para niños en la otra escuela donde te digo que estábamos trabajando sobre un tema de violencia, porque después de las sesiones, cada quien tenía como momentos en aula, también con su propio grupo, ¿no? Y entonces ahí sí tenía que volcar un poco como de conceptos y de metodología formal sobre filosofía para niños. Que de esa experiencia, por ejemplo, la directora que también se movió de escuela, ha tratado de llevar la dinámica a su otra escuela. Lo hemos platicado cuando eventualmente nos encontramos así en eventos, y ha estado interesada por, ¿cómo se llama? Por algunos libros, ¿no? Sobre todo de metodología. Creo que es muy fácil y que hay que tener como mucho cuidado, pues es muy fácil confundir comunidad de indagación con muchas otras posibilidades que se tienen también y que no profundizan como lo hace en este sentido la metodología de filosofía para niños y niñas. Porque creo que he escuchado también a veces que dicen, bueno, eso ya lo hacíamos, eso ya es como de, no se hacía de esta manera, ¿no? Trabajé, ya no me acordaba de esto, trabajé también como formadora de formadores para bachilleratos. En las escuelas, ya no me acordaba, en las, ves que en los bachilleratos no me acuerdo si eran, no eran CCHs, pero tienen un área de ciencias sociales y hubo un grupo, ahorita ya no lo tengo fresco, pero hicieron una plataforma para poder trabajar con comunidad de indagación en los bachilleratos. Y ellos elaboraron, ¿cómo se llama? Elaboraron materiales, tienen una plataforma, creo que la plataforma sigue funcionando, y en ese tiempo nos pidieron a mí y a otras personas de acá de Colima que pudiéramos ser capacitadores, formadores de formadores, formalmente era, ¿no? En otros lugares, y yo estuve capacitando en Michoacán, en Lázaro Cárdenas y en ¿cómo se llama? En Pátzcuaro. Sobre la metodología para poder trabajar los textos y todo el apoyo que tenían dentro de la plataforma. Y entonces todos y todas eran maestras de sociales, el área era como sociales. Entonces, ahí sí eran grupos grandes, 50, 60 personas, y pues eran tiempos cortos, pero creo que ha sido un esfuerzo importante. Ya no me acuerdo quién lleva esta iniciativa, porque después de esas capacitaciones, pues otras compañeras de la misma escuela de filosofía comenzaron o continuaron yendo a las capacitaciones y yo un poco me desactualicé de esa parte, pero también siento que la metodología, que la metodología de filosofía para niños siempre está como muy necesaria y muy presente en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, y hace ratito que comentaba de no confundir la comunidad de indagación con otro término educativo, me hiciste recordar en una sesión del Consejo Técnico Escolar. Algunos maestros confundían comunidad de diálogo y comunidad de aprendizaje. Yo les comentaba, es que no es lo mismo. Yo les dije, podríamos decir que una comunidad de diálogo es una comunidad de aprendizaje, pero de ahí no sigue que toda comunidad de aprendizaje es una comunidad de diálogo, porque tiene, pues, ciertas características, ¿verdad? Y entonces, eso me hiciste recordar. Y bueno, Francia, pues vamos cerrando esta entrevista con esta última pregunta. Por lo general, comento, ¿no? De cuál es tu concepto personal de filosofía para niños. Aquí encontré uno, ya lo leí, lo vuelvo a leer.
Pienso que filosofía para niños y niñas es una forma activa de adentrarnos, comprender y mirar el mundo. Esta mirada involucra dos ideas universos importantes: el pensamiento es acción y la reflexión es diálogo. Yo tengo una pregunta con respecto a esta frase, porque a lo mejor ya pasó un tiempo, ¿no? De cuando la dijiste. ¿Tu visión ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? ¿Algo que nos quisieras agregar de este concepto personal de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Pues mira, yo creo que no se ha modificado mucho. Sigo pensando que la filosofía es supervivencial, ¿no? O sea, es tal vez lo más vivencial que tenemos, aunque no lo nombremos como tal. También sigo pensando en que el pensamiento es acción, ¿no? Creo que más que nunca, como en este contexto social que tenemos, necesitamos más. Dice Slavoj Zizek, tiene un pequeño videíto en que decía, no, ¿cómo se llama? Algo sobre actuar y pensar, como accionar también es a través de como un sistema de pensamiento complejo. Entonces creo que sigue siendo la filosofía como tremendamente necesaria en nuestra vida cotidiana. Creo que además como este enfoque en prácticas filosóficas, pues a mí me da siempre mucho gusto encontrarme como cualquier experiencia en donde, aunque no se le nombre que sea una práctica filosófica, es en el fondo una práctica filosófica. O sea, mi último como encuentro ha sido con este nuevo plan de estudios, que aunque no lo nombren, aunque digamos vamos a hacer asambleas y el concepto de asamblea tal vez es un poco distinto de lo que tenemos, pero está siempre presente ahí. Y yo creo también que el diálogo, o sea, como la otra parte de la frase, es siempre el vehículo, ¿no? Siempre el vehículo para todo. Entonces, siento que sigue presente, sigue siendo válida. Sí creo que ahora, pues, aplicada a cada contexto, pues toma un sentido distinto. Bueno, y con eso, Francia, vamos terminando esta entrevista, no sin antes agradecerte por haber aceptado y participar en ella, y felicitarte por toda esa trayectoria profesional que nos has platicado. No, a ti, muchísimas gracias. Por fin como se logró. Se logró, sí. Y no, pues a ti muchísimas gracias también por el trabajo que haces de difusión, que es importante, ¿no? Y supongo que también además implica tener un bagaje súper amplio de todas las experiencias que hay de filosofía en el presente, ¿no? Entonces, gracias por hacerme parte también de eso. Gracias, Francia, gracias por esas palabras. Eres parte de este proyecto que tenemos de alcanzar las 100 entrevistas en filosofía, 100 entrevistas a personas que se dedican a filosofía para niñas, niños y adolescentes. Eres la número 74 y pues ahí la llevamos, ya llevamos casi 3/4 de esta meta. Muy bien. Y resignificando la frase de todos los caminos llevan a Roma, y por lo que nos comentabas de que la filosofía es como el agua, que esa humedad y se mete a todos. Aquí terminamos con esta frase de todos los caminos nos llevan a la filosofía. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.